Te cuento que la primera pizza a domicilio se entregó en 1889 a la reina de Italia, Margarita de Saboya, quien la pidió. Se supone que el nombre de la pizza Margarita viene por esta reina. Bueno, hoy tenemos un lujo y es de tener en este espacio a a Felipe de Castro. Felipe es maestro masón, es de la Sociedad Teosófica Dominicana, es un estudioso y un maestro de las artes del buen vivir. Además es muy querido, una persona sin tacha, a quien estimo mucho. Así que bienvenido sea. Y de buen temperamento, se te olvidó eso. Pero claro. Y esposo de Cristinita. Claro. Que no se olvide eso. Eso no se puede olvidar. Claro que sí. Bienvenido, qué bueno tenerle aquí. Gracias por invitarme. Voy a ver cómo desarrollamos ese tema. Claro, porque el tema de hoy es sobre la reencarnación, pero desde el punto de vista de lo que es la teosofía. Cuéntanos, y hay mucha gente que quisiera saber, en qué realmente, a su parecer, es la reencarnación, porque la gente dice, es una religión, son algunas religiones que creen en ella, otras no. Háblanos un poquito de esto. Yo debería de hablar de dónde podemos explicar los teósofos. O sea, la teosofía tiene tres columnas, tres pilares, que son los pilares básicos. La misma Elena Petrovna le dijo a los teósofos que para entender la doctrina secreta, su libro mayor, esos tres pilares eran importantes. Y uno de ellos le llamamos nosotros siempre, el nombre que se nos ocurre es la unidad, porque es la explicación de la divinidad. O sea, nosotros decimos que la seidad, hemos inventado el nombre de seidad, porque no es un ser, ni es una entidad, es una seidad, es la fuente de todo el universo, la fuente de todo lo manifiesto y lo no manifiesto. Y de esa fuente surgimos todos, por lo tanto, todos en cierta, pues esa es la razón por la cual todos somos hermanos, porque venimos de la misma fuente. Y esa fuente es la fuente de donde surgió todo ese universo, el Big Bang, con todos los planetas y todos los sistemas solares, etcétera, etcétera, y surgió la humanidad. Y probablemente sospechamos que esta no sea la única humanidad, pero por lo menos científicamente esta es la única que conocemos. Pero siempre se sospecha que hay otras humanidades, pero ese no será el tema de hoy. Después de eso hay algo que la teosofía insiste en la segunda idea fundamental, es la ley. Y la ley se basa más que nada en la ley de evolución, en la ley de causa y efecto, en la ley de que todo viene y va, todo es ritmo, todo. Entonces nosotros entramos en el ritmo, entramos en la ley de causa y efecto y empieza la ley de karma, o sea, acción y reacción, causa y efecto. Entonces, debido a ese proceso hay otra ley que se llama, otro principio, que es la evolución. Todo está en un proceso evolutivo, nada está estático. Para la teosofía no existe nada estático y sin vida. Los minerales están en un proceso evolutivo, las plantas están en un proceso evolutivo, los animales están en un proceso evolutivo, el ser humano está en proceso evolutivo y más allá de los humanos, el reino angélico, todos los otros reinos que nosotros no conocemos. Nosotros nada más llegamos hasta el reino humano en conocimiento, en los conocimientos que nos dan a nosotros
los libros y los maestros que son los que inspiran esos libros, hablan de eso, pero todo está en evolución. El átomo está en evolución. Todo en el universo, nada en el universo está estático. Está en un proceso evolutivo. Y como está en un proceso evolutivo, el ser humano no se concibe, y ahí entonces caemos nosotros, no se concibe que el ser humano con una sola vida pueda lograr todo lo que es el universo está abierto para ser logrado. No es verdad que en una sola vida un ser humano pueda lograr todo su propósito evolutivo para llegar porque el propósito evolutivo principalmente es de que el ser humano, a mí me gusta esa frase de la metafísica, el ser humano sale como una chispa de la divinidad y tiene que regresar como una llama a la divinidad, pero hay que regresar a esa divinidad. Y en ese proceso que nosotros vamos por toda la naturaleza, nosotros vamos adquiriendo experiencia y nuestra conciencia va creciendo, lo que va realmente evolucionando la conciencia. Y eso se necesitan infinidades de vidas. En una sola vida no se puede lograr, y de ahí viene el principio de la reencarnación. Además de eso, nosotros en nuestra vida tenemos acciones, tenemos que accionar siempre. Cada acción trae una consecuencia y hay consecuencias positivas y negativas, y hay consecuencias, y cada consecuencia hay que pagar el precio por ella, porque no es verdad que nosotros podemos hacer bondades o maldades y no recibir el precio, el no recibir las consecuencias de esas bondades o maldades que nosotros podamos hacer. Entonces, todo eso significa que se nos va enredando la vida en una red donde todo se va acumulando, y en una vida no podemos pagar todas las cosas que hemos hecho ni las que venimos arrastrando. Por lo tanto, la reencarnación es realmente una gran oportunidad que le da la divinidad al ser humano para que ese ser humano pueda pasar desde la bestialidad a la divinidad. Todos nosotros tenemos que convertirnos en un Cristo, todos nosotros tenemos que convertirnos en un Buda, todos nosotros tenemos que convertirnos en maestros de sabiduría, y todavía no nos vamos a parar ahí en ese proceso. Hay más de eso. O sea, todavía eso continúa. Ahora, a nosotros nos han dado los libros y todas las enseñanzas, más que nada para que nosotros nos concentremos en la forma humana y podamos nosotros resolver los problemas humanos. Pero hay más todavía. Pero ahora mismo es como si nosotros estuviéramos en el kindergarten, y en el kindergarten no es verdad que te van a dar álgebra, ni te van a dar matemática avanzada, ni te van a dar biología avanzada. En el kindergarten lo único que te van a decir es la letra A, las vocales, las consonantes, etcétera, etcétera. Y así estamos nosotros en el planeta Tierra. Nosotros en el planeta Tierra tenemos que aprender lo que nos toca aprender en el planeta Tierra para poder evolucionar a una mejor forma. Yo no sé si yo dije muchísimas cosas, no sé si enredé a todo el mundo, y yo no sé si expliqué nada. No. Al contrario, y Ana Meta me va a permitir. Por eso entonces quiere decir que muchas personas dicen, muchacha, tú lo que estás es pagando lo que hicieron tus antecesores en la otra vida. Es que la gente como que lo intuye. No es que esa persona cree en eso, ni se lo dijeron en ningún sitio, ni en su iglesia se lo dijeron. Pero por alguna forma el ser humano dice, no, pero este tiene que estar pagando algo, porque no puede ser que a esta persona le caigan tantas cosas encima y a otro no. Sí. Y encima de eso, cuando la gente dice, y ese individuo tan malo, y se va a morir tranquilito en su cama, pero él tiene que pagarlo en alguna manera. Sí, yo creo que eso es parte de lo que es la justicia divina, porque no sería justo que a tantas personas le estén pasando bien, entre comillas, y otras le estén pasando peor, ¿no? Eso es... Y hay mucha gente... como injusto de parte de, aunque no sé quién para juzgar, ¿verdad? Pero sería injusto de parte del Supremo que hizo el juego,
De que realmente parece como una burla, ¿verdad? Una burla que uno dice, bueno, pero déjame vivir basado en la ética, déjame vivir basado en la moral, déjame vivir correctamente, pensar correctamente. Y otro que dice, no, yo no voy a hacer nada de eso, yo voy a estar bebiendo romo por ahí como un loco y haciendo todos los disparates del planeta. Y tú dices, bueno, de alguna forma a ti te va, algo tú tienes que pagar por eso y algo tengo yo que pagar por lo que hice, porque no puede ser. El que sabe, hay muchos que dicen, tanto bueno que se mueren y los malos andan igualitos por ahí. Sí, pero tú sabes que el que sabe astrología sabe, no es que cree en la reencarnación, es que también sabe de la reencarnación, porque la astrología inclusive da luz sobre lo que fue lo que ha sido tu vida anterior y cuál es tu misión a cumplir en esta encarnación. Y todas las expectaciones son situaciones que van o vienen bien a algunas cosas. Pero Felipe, fíjate, Ana Mirta, antes que nada, excúsame, es que toda la ciencia, cuando tú la buscas, en cierta manera están hablando de la reencarnación, incluyendo el mismo cristianismo, porque si tú te pones a ver el cristianismo original, hablaba de reencarnación. En algún momento lo quitaron, pero hablaba de reencarnación, porque hay una famosa pregunta que le hacen a Jesús. ¿Y quién eres tú? ¿Tú eres Isaías? ¿Tú eres tal profeta? ¿Qué profeta ¿quién dice eres que tú? soy? Dice Jesús. ¿Quién es que dice que soy? Entonces, ¿por qué se hablaba de eso en ese momento si no se estaba hablando de reencarnación? Eso es verdad. Eso es cierto. Porque ¿por qué tú estás interesado si tú fuiste Isaías o si fuiste Jeremías o si fuiste quien sea? Oye, si tú tienes en tu mente de que fuiste alguien, eso significa que tú sabías de reencarnación y eso era algo normal, una conversación muy normal en esa época. Pero tú ibas a hablar, Ana Mirta, por favor. Sí, era justamente sobre eso, sobre algunos pasajes en la Biblia que todavía quedan, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia ha sido un poquito manoseada y cuando el concilio de Nicea, pues se sacaron algunas circunstancias de por ahí, pero quería justamente puntualizar ese como una de ellas. Sí, es cierto. Y si tú te buscas, los griegos te hablan de eso, y tú te buscas Egipto y te habla de eso, y tú te vas, bueno, la India y Oriente entero es reencarnacionista. Pero tú, inclusive, si nosotros estudiáramos, bueno, cuando tú estudias a fondo la cultura indígena de América, tú te vas a encontrar con ese elemento. Así es. ¿Sabe que algo que yo he escuchado mucho de personas que no sé si es que no creen o es que no quieren darse cuenta de que existe o no existe, no entiendo esa parte, pero hay muchas personas que dicen que si todos hemos reencarnado, porque uno no puede saber quién fue en la vida anterior. Sí. Yo he escuchado muchas personas con ese pensar. ¿Qué me nos dice usted? ¿Por qué no sabemos de la vida anterior? Y es una buena pregunta, una excelente pregunta. Y la mejor respuesta que da la filosofía es la siguiente. En primer lugar, fíjense que lo que la reencarnación te dice a ti es que uno queda atado familiarmente y grupalmente con ciertas personas y ciertos pueblos, porque en ese sitio donde uno más ha actuado, ha tenido más intercambio con esos grupos familiares que uno ha estado constantemente encarnando y reencarnando, y hay muchas deudas pendientes que pagar. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense ustedes que entonces ahora los hijos míos eran ante mis padres, o tal vez la hija mía era ante mi esposa, o tal vez esta cosa, y entonces tú traer o que la mamá mía fue
la que me mató en la vida pasada, pero ahora le toca ser la mamá porque la deuda se tiene que pagar de alguna manera. Estoy poniendo un ejemplo muy estrambólico, la verdad, pero lo quise poner estrambólico para darle una idea que a veces conocer qué fue lo que pasó no es tampoco una gran ventaja. ¿Qué es lo que la teosofía recomienda? La teosofía recomienda más que nada que uno vea las tendencias. Uno tiene tendencias, uno tiene lo que en la antigüedad le llamaban vocación. Yo no sé por qué la palabra desapareció, pero antes le decían a la gente, tú tienes vocación de esto, tú tienes vocación de pintura o de músico. Uno tiene esos tipos de tendencias y entonces uno debe analizar y decir, ok, eso significa que por ahí es que yo debo ir porque esa tendencia, eso significa que yo estuve trabajando en ella. Fíjense que hay personas que nacen y tienen, vamos a poner un ejemplo, tienen la capacidad de la clarividencia, pueden ver cosas, y hay personas con la capacidad de clariaudiencia, pueden oír cosas. Pero eso es algo que esa persona, tú dices, pero esa persona no lo desarrolló. Y en vida pasada, ¿qué pasó? Lo trae. Y entonces eso es algo que viene ya natural porque esa persona lo desarrolló. Ahora, ¿qué sucede? Que nuestra cultura no está preparada para eso y el pobre niño o niña, cuando tiene ese tipo de cosas, se lo cortan y le dicen, no creen eso es demoníaco, eso es satánico, plan, y cogen con una gran tijera y empiezan a cortarle todo eso. Y el pobre muchacho se asusta y es para eso. Pero realmente en países donde eso es normal y se aceptan normalmente, usted va a la India o a China o a esos sitios. Y cuando el niño demuestra ese tipo de capacidad, lo ayudan a que lo desarrolle más, porque saben que es una capacidad que tiene que seguir desarrollando. Bueno, pero de los dones espirituales. En el fondo, lo que uno debe de hacer es decir, ok, ¿cuál es la tendencia? Por ejemplo, uno puede venir con una tendencia a un vicio. Hay gente que tiene una tendencia al juego. Para poner un ejemplo, o la tendencia a fumar, o la tendencia a beber, o cualquiera de esos tipos de tendencias. Entonces uno debe decir, espérate, yo creo que yo lo que debo comprender es que ya que tengo esta tendencia tan marcada y no es positiva, vamos a eliminarla, porque entonces en esta encarnación me han dado la oportunidad de eliminarla. Ese es el punto de vista teosófico. Yo no sé si eso realmente convence a nadie, pero por lo menos yo estoy convencido. Claro. Por eso es que yo digo que en mi otra vida yo fui azafata, sobrecargo, piloto, porque me encanta viajar. Exacto. Pero también no necesariamente tiene que ser azafata, piloto, podría haber sido marino. También. Pero a lo mejor le gusta volar y no navegar. Pero de todas formas, sí, la reencarnación es bien interesante que la tomamos en cuenta. No para dejarlo para después, porque tenemos que vivir el aquí y el ahora plenamente, entendiendo que, claro, que esta es la oportunidad que tenemos de hacer, de sembrar, es la siembra, ¿verdad? Fíjate, tú has dado un punto interesantísimo. Hay personas que cuando le hablan de reencarnación dicen, ay, qué bueno, pues yo lo voy a dejar para la próxima vida. Y entonces se creen como que el negocio es dejarlo todo para después. Y tú tienes razón, el vivir en el hoy, en el ahora, es lo importante. O sea, conocer la ley de la reencarnación es importante, es necesario conocerla, pero lo importante no es saber de esa ley nada más. Lo importante es tú saber qué hace con ese conocimiento. Entonces ya tú sabes que tú tienes una nueva oportunidad. Tú tienes que comenzar de nuevo. Tú tienes la posibilidad de crecer. Tú tienes la oportunidad de volver a comenzar, de continuar. Entonces lo único que tú tienes que preocuparte es en el hoy, en el ahora, en mejorar ahora. Olvídate de si en el pasado tú fuiste princesa, rey, vagabundo, tirano, criminal, lo que sea. Ya eso es el pasado. Ya eso no se puede remediar, ¿eh? El pasado no se puede cambiar. Ya pasó. El futuro tampoco se puede hacer nada con él porque no ha llegado.
Lo único que existe es el presente, el eterno presente, y es ese es el momento que tenemos que aprovechar, ese presente, porque eso es lo único que hay. Pero no sabemos si vamos a poder reencarnar otra vez. Claro. No es paradójico eso, pero es lo que tenemos y lo que hay. Bueno, y si tú no quieres encontrarte con alguien otra vez, lo mejor es salir a limar las asperezas que uno tenga con esa persona, porque hay seres que yo no quiero ver más, te lo prometo. Por eso es que hay muchas personas lo hacen por natural, no es porque crean en reencarnación, sino que lo hacen natural y dicen, yo creo que yo debo hacer las paces con todo el mundo antes de morirme para no encontrarme con ese problema de nuevo. Y eso es algo de sabiduría. Claro, es muy interesante conversar con usted y el tiempo se nos agotó. Duraríamos un tiempo hablando de la reencarnación, nos quedaron 2 o 3 preguntitas pendientes, pues como cuántas veces se puede reencarnar, por ejemplo, si tiene algún sitio donde termina. Todas esas son inquietudes que tiene la gente en la calle, porque yo misma le pregunté a las personas, digo, ¿qué tú crees de la reencarnación? Y cada quien me daba su punto de vista o qué quería preguntar, que en qué medida repercute, por ejemplo, el linaje familiar en la reencarnación, todo eso. O sea que necesitaríamos otro programa con usted. Pero hay 2 preguntitas que pueden responder rápidas. Bueno, pues dígala rapidito. ¿Cuántas reencarnaciones? No sabemos. Eso puede ser miles y miles y miles, la cantidad que sea necesaria. ¿Hasta dónde es que llega todo? Según la teosofía, cuando se llega al nirvana. ¿Qué es lo que es el nirvana? Cuando tú te unes a la divinidad. Ahí se acabó todo. Ahí se acabó la reencarnación y todo eso. Te uniste a la divinidad. Ya cumpliste con el programa. Eso es. Así es. Pues muchísimas gracias, Felipe de Castro, Ana Mirta. Vamos a despedir a nuestro invitado de lujo hoy. Sí, señor. Esperamos que nos acompañe alguna otra vez próximamente. Así que gracias por estar. Bendiciones. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por todas esas informaciones y aclararnos un poquito toda esta mente que tenemos y que vivimos y por el consejo de vivir el presente. De verdad, gracias por su tiempo. Señor director, vamos a la pausa.